Ao cara, hein? Eu quero ser assim também. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Na escuta? Pessoal, consegue me ouvir? Agora sim. Positivo, doutor. Beleza. Boa tarde, professor. Tudo jóia. Tem muita gente entrando ainda. Vamos aguardar alguns minutinhos. Estamos com 75 participantes e está entrando. São só uns 220 que tem que entrar, né? Um pouquinho. Pois é, aqui já tem, no grupo agora, eu acabei de dar aula, tinha 70 e poucos alunos. Entendi. Aqui que já tem 80 e poucos e está entrando. Eu acho que entra mais de 100 aqui. É. O pessoal está entrando. Doutor, eu coloquei já meu nome ali, porque talvez eu vou ter que me ausentar no finalzinho da aula, tá? Beleza, sem problema. Valeu. Boa tarde, Viviana. O pessoal está entrando, já estamos com 86 participantes. Vou aguardar mais 4 minutos. Se não entrar mais ninguém, iniciaremos, beleza? Então fechou, arrasou. 6h50, tá ótimo. Desliga o microfone, Bárbara. Parece que alguns colegas estão tendo dificuldade para entrar, o pessoal do sexto H, mas parece que, vamos ver aqui se está entrando. 89. Aí, está entrando agora, pessoal.
Beleza, pessoal? A aula de hoje vai ser uma introdução, né? Vamos estar fazendo uma retroalimentação aí. Quero saber quais são os conteúdos que vocês já tiveram em Anatomia Patológica 1. Vamos ver, né, o nosso programa que vamos desenvolver, né? Vamos desarrollar esse semestre. Ele é composto por 24 unidades, né? Esse semestre é um semestre bem curto, é um semestre de 4 meses, se eu não me engano, né? Vamos ter aí 4 meses de aula, é um semestre bem corrido. E como temos 2 horas de aulas por semana, vamos estar tentando utilizar esse horário da forma mais aproveitosa possível. Como temos 24 unidades, a partir da semana que vem, vamos tentar desenvolver uma unidade por semana, né? Ou seja, se tivermos aí 24 semanas, vamos conseguir desenvolver todo o conteúdo. Lembrando os colegas que não precisem colocar aí, né, o nome aí no chat, né, exceção do Wilson aí que fez a sua justificativa. Vou compartilhar minha tela aqui para vocês verem. Eu tenho aqui Doutor, boa tarde. Boa tarde, Reginaldo. Parece que teve uma mudança, vai voltar tudo normal agora. Vai ter as aulas normal que tem que ter. Não vai ser mais só 2 aulas por semana. Não vai ser 2 horas por semana? Não, parece que vai voltar ao normal, o que era no semestre passado. Então tá bom. Quem deu essa informação, Reginaldo? Ô, doutor, o Carlos mandou um áudio hoje falando que vai ter umas alterações aí, eu acho, alguma coisa assim. Entendeu? A gente ainda não tem muita certeza do que vai acontecer. Ele só falou que vai ser bem voltar aos moldes do semestre passado, né? Eu acho que as aulas mais extensas, né? Porque desse jeito novo tinham colocado só 2 horas aula para cada disciplina, né? Eu acho que eles vão voltar, né? 5, 6 horas aulas. Sei lá. Vamos esperar até semana que vem, né? Beleza, ótimo. Esperar. Sim. Que realmente o nosso conteúdo é um conteúdo bem largo, né? É um conteúdo aí bem extenso e 2 horas por semana fica um tempo um pouco curto para terminar. Sim, sim. Acho que estava todo mundo bem preocupado com isso, né? E eu acredito que eles realmente se atentaram e reviram essas opções, né? Beleza. Bom, deixa eu só ver aqui. Você já consegue ver minha tela, né, pessoal? Aqueles alunos, né, que tiverem aí até o final da aula, né, vão ganhar presença aqui. Eu tenho esse dispositivo aqui, não sei se vocês conseguem acompanhar o meu mouse, né? E eu baixo todos os usuários, né? Então aqui eu tenho, deixa eu ver aqui. Beleza, permitir aqui. Tá entrando mais o pessoal aqui, deixa eu ver, Tailã. Então eu tenho esse dispositivo aqui que eu baixo todos os que estão presentes, né? Então aqui, ó, eu baixo no Excel. E aqui eu tenho acesso a essa lista com todos os presentes. Vamos ver aqui quem está presente aqui agora. Isso. Aqui eu tenho uma lista, né, da data de hoje, o horário, né? Eu tenho o usuário 1 é eu, tem que trocar meu nome. E eu tenho todos os presentes aqui. Deixa eu ver se está todo mundo com os nomes correspondentes. Então tem aqui 90 alunos por aí, né, que está presente. Então não precisem colocar o nome no chat, tá? Exceção do Wilson aí, que justificou. Os demais aí, não precisa colocar o nome no chat. Deixa eu ver aqui. Se tem alguém que não está com o nome correspondendo.
Não, beleza. Tá todo mundo com o seu nome correspondendo correto, beleza? Bom, pessoal, alguns de vocês eu conheço, né? A maioria não conheço, até porque não tivemos aí a oportunidade de estar iniciando as aulas presenciais. O meu grupo passado de Anatomia Patológica 2, eu conhecia quase todos, né? Até porque tivemos aí um mês e pouquinho de aula presencial. Mas o grupo de vocês realmente é um grupo novo que eu não conheço muito bem, né? A fisionomia de cada um, eu estou vendo alguns aqui por foto, tem alguns até que são conhecidos, já foram alunos meus, principalmente em nivelação, né? E aqui que tem o Wilson, né? O colega meu também, tem a Leucrécia, tem aqui também o Gustavo, né? Então tem algumas caras aqui que são algumas caras conhecidas, mas a maioria realmente aqui, pelo menos pela foto, o Luiz, também está aqui o Luiz Augusto, né? Então, mas a maioria realmente são alunos novos que eu não conheço. Deixa eu ver quem mais que tem aqui que eu conheço pela foto aqui. Talvez alguns, porque a foto está pequena aqui, eu não vou reconhecer. Mas tem alguns já que eu já conheço. É isso. Luiz, Antônio, diferente. Mas, né, vamos estar iniciando esse semestre, um semestre bastante, né, diferente de todos os outros semestres, né? O semestre passado aí iniciamos presencial e tivemos que terminar aqui pela internet, pelo Google Meet. E quero dizer a vocês que hoje, né, pelo menos na fronteira, já tem um ar de normalidade, né? Não sei quem está aqui. Eu mesmo estive viajando, fiquei 2 semanas fora, cheguei aqui na data de ontem. E aí fui ao centro, né, que reparar um celular e tá com ar de normalidade, né? Várias gente na rua, vários vendedores ambulantes, né? Veio uns 5 vendedores me oferecer pendrive, paleta de limpar para-brisa. Então, tem um ar de normalidade a nossa fronteira de novo. Eu espero realmente que essas aulas presenciais possam voltar aqui nos próximos meses, né? Que não somente no ano que vem, né? Que possa aí ter uma flexibilização, que possa ter algum tipo, né, de mecanismo para que possa voltar antes, né? Esses 1, 2 meses. Isso, o Robson colocou agora as cercas estão eletrificadas. Eu vi um vídeo falando sobre isso também, Robson. A fronteira continua fechada, realmente, continua com a cerca. E o colega colocou que está eletrificada, né? Eu realmente não posso confirmar isso, mas eu vi um vídeo fazendo um comentário sobre isso também. Né? Mas tem um ar muito de normalidade, muita gente na rua, o comércio de Pedro Juan está começando a desenvolver também, né? Igual eu mencionei, até os vendedores ambulantes estão já pelas ruas, então tem um ar de normalidade. Espero que possa voltar o quanto antes, né? Não só os docentes, né? Como também os alunos estão ansiosos por isso. O Luiz também falou que está por aqui, né? Quem mais está aqui pela fronteira? Estamos aqui com 96 participantes. O Luiz está por aqui. O Robson também está por aqui. Quem mais que continua aqui? Eliane também está aqui na fronteira. Valmir, Bruna, Eulizene, Cleirismone, Carmen, a Viviana falou que mora em Ponta Porã. Então tem bastante gente aqui, Josinete, Edineia, Emilce. Tem muita gente que está aqui então na fronteira, hein, pessoal? Vamos alugar um cômodo aqui do lado de Ponta Porã, vamos ter aula presencial. O Cleirismone comentou, é ruim de voltar, professor, está aumentando o número de infectados aqui no Brasil. Sim, realmente, né? Na verdade, isso é uma das mais dificuldades nessa logística, né? De ter um país que tem vários números de infectados e ter vários estudantes de todo lugar do Brasil, né? E abrir as portas. Então, realmente, isso que eu digo, né? Tem que ter uma logística, tem que ter um plano muito bem elucidado, muito bem elaborado para que possa isso se tornar real.
Mas realmente os números são alarmantes no nosso território, né? Bruna. Beleza, pessoal? Bom, vou iniciar a gravação. Vou estar fazendo a apresentação de todo o nosso conteúdo que vamos ver esse semestre, né? Como o colega mencionou, né, que aparentemente irá voltar aos moldes do semestre passado, que serão, né, mais horas por semana. Sendo assim, não vai ter dificuldade nenhuma de estar terminando todo o conteúdo que está aí no nosso programa, né? Lembrando que esse programa vai estar disponível para vocês, né, na plataforma. Todas as aulas também, né, aqui pelo Meet, vai estar disponível para vocês na plataforma, juntamente também com material complementar auxiliar, que serão os vídeos e serão também o material do Word que vocês irão receber. Vocês ainda não têm acesso a esse material, perfeito? Ou já têm? Não, doutor, eu pelo menos ontem eu entrei na plataforma, ainda não tinha material nenhum lá. Acho que eles ainda vão estar disponibilizando na semana que vem. Beleza. Essa semana que vem, eu já vou estar colocando também na plataforma o nosso conteúdo do semestre, né, o nosso programa. E aí, a faculdade vai se encargar de colocar os materiais do Word por unidade. Então, né, vou iniciar aqui a nossa gravação. O André falou, acabou de olhar, não tem, né? E não tinha, realmente acho que não tem ainda, o pessoal vai subir ainda. Vou estar iniciando a gravação aqui. Vamos estar vendo o nosso conteúdo desse semestre, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem estar ativando o microfone, né? Eu até prefiro assim, até porque a barra de chat, né, o dispositivo, eu vou olhando a cada 5, 10 minutos. E nas nossas apresentações mesmo, né, a partir da próxima aula vamos iniciar a unidade 1. Eu não consigo ter acesso durante a explicação, que está aberta toda a tela, eu não consigo ter acesso ao chat, né? Eu tenho que minimizar e eu tenho que ir lá no chat para ver. Então fica muito mais fácil, se tem alguma pergunta, se tem alguma dúvida, né? Se tem algum tipo de questionamento, fazer isso ativando o microfone, que seria mais fácil. Mas lembrando, para aqueles que têm alguma dificuldade ou não querem mesmo, pode estar utilizando o chat, que a cada alguns minutos vamos estar revisando, beleza? Vamos lá. Minha tela aqui está compartilhando para vocês. Só vou iniciar a gravação, beleza, pessoal? A partir desse momento, estamos sendo gravados. Tá rodando? Peraí. Buenas tardes, sexto semestre G e sexto semestre H. Vamos estar iniciando mais uma classe, né? Vamos estar dando início, la verdad que hoy, né? Nuestra primera clase de anatomía patológica 2, la primera clase nuestra del semestre. Estamos con 98 participantes, sean todos bienvenidos. Aquí los que no pudieron estar presentes van a estar pudiendo ver esa clase posteriormente en la plataforma. Hoy vamos a estar conociendo nuestras unidades, nuestro programa, cuáles temas vamos a estar desarrollando durante este semestre y qué tipo de asuntos vamos a estar abordando. Es importante en este momento tener el total, né, dominio de anatomía patológica 1, porque muchas de las veces en anatomía patológica 2, algunas patologías hacen complemento a contenido que ya vimos en anatomía patológica 1. ¿Hasta qué capítulos fueron en anatomía patológica 1? Você me pode responder aí no chat ou ativando seu microfone. ¿Hasta qué tema tuvieron en anatomía patológica 1? ¿Hasta qué capítulo? El grupo G y H son acá de Pedro Juan, ¿verdad? Los dos. ¿O hay alguno de Ciudad del Este? Porque hay alumnos conocidos de acá de Pedro Juan, esto que mencioné al principio. H es de Pedro Juan. Y el G.
Yo también, perfecto. Los dos son de acá de Pedro Juan Caballero. Entonces tenemos ahí los dos grupos que vamos a estar siguiendo este semestre. ¿Hasta qué capítulo tuvieron en Anatomía Patológica 1? ¿Hasta qué capítulo consiguieron desarrollar? ¿Quién se recuerda hasta qué tema, por ejemplo, consiguieron desarrollar? ¿No se recuerdan? Después de las vacaciones. Aterosclerosis, sexto G, ¿verdad? Tiene ahí, tuvieron vasos sanguíneos, ¿verdad? Aterosclerosis, hasta el capítulo de vasos sanguíneos. Linda Souza. Hasta neoplasias, ¿no? Neoplasias, capítulo 5. Entonces, vamos a estar iniciando en cardiovascular. Vamos a estar viendo a partir de cardiovascular este semestre. Voy a estar compartiendo acá mi tela, donde vamos a estar viendo nuestro contenido de la unidad 1. Como mencioné al principio, vamos a estar buscando desarrollar una unidad por semana en estos moldes, ¿verdad? De una clase por semana. Como mencionó el compañero, puede ser que vamos a volver a administrar clases igual el semestre pasado, con más clases durante la semana. Entonces puede ser que una unidad desarrollamos en una semana, más en estos moldes va a ser una unidad por semana. Dentro de nuestra unidad 1, como mencioné al principio, vamos a estar desarrollando 24 unidades, desde la unidad 1 hasta la unidad 24. Dentro de la unidad 1, 2 y 3, vamos a estar hablando sobre enfermedades cardíacas. Dentro de esta primera unidad, dentro de la enfermedad cardíaca 1, vamos a estar hablando principalmente de proceso obstructivo de las coronarias, que serían las anginas de pecho, ¿no? Como mencionó la compañera, ya tiene un conocimiento sobre aterosclerosis, ya conoce su mecanismo fisiopatológico, su morfología, su microscopía. Entonces no va a ser difícil para entender ese primer capítulo de enfermedad cardíaca causada ahí por proceso obstructivo de esas arterias que trata de irrigar la parte de la musculatura cardiovascular. Vamos a hablar también sobre angina estable, angina inestable, angina variante, conocida también como angina de Prismetal. Vamos a estar viendo también los vasoespasmos. Hay algunos pacientes que tienen vasoespasmo transitorio de la arteria coronariana, no tienen ninguna alteración macroscópica, no tienen ninguna alteración visible, pero tienen un mal funcionamiento que serían los vasoespasmos, causando ahí una interrupción de forma transitória de oxigenación, de irrigación sanguínea para los cardiomiocitos. Es importante dentro de la anatomía patológica comprender siempre las manifestaciones clínicas. Es claro que el objetivo es conocer la morfología, conocer las alteraciones macroscópicas y las alteraciones microscópicas. Por eso que es importante tener una buena base de anatomía, una buena base de histología para comprender la anatomía patológica. Y cuando llegamos a la anatomía patológica, nos sorprendemos con la materia porque es una materia que habla no solamente de las alteraciones orgánicas, las alteraciones de dichos órganos que estamos estudiando, pero habla también de las manifestaciones clínicas. Habla también sobre la epidemiología y habla sobre métodos complementarios de estudios. La mayoría de estos métodos complementarios de estudio son métodos de imagen, pero nos da una noción muy buena sobre la patología y una bagaje teórica muy importante. Entonces, en la unidad 1 de anatomía patológica, enfermedad cardiovascular, vamos a estar hablando sobre estos temas. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Estamos ya con 100 participantes.
El colega puso acá el H fue hasta clase 15, patologías vasculares, aterosclerosis. El sexto H fue hasta... ¿Él tuvo el mismo docente o fue docente diferente, el J y H? Los dos, un solo docente, el doctor César. O G foi o Dr. Paniagua. Perfecto. Fue docentes diferentes. Bueno, en nuestra unidad 2. Paniagua, ni a Bruna puso también el G. Perfecto. En nuestra unidad 2 vamos continuando hablando de patologías cardiovasculares, pero vamos a hablar del infarto. Creo que todos ya conocen ese tema, ya tiene ahí un conocimiento básico sobre infarto agudo del miocardio. Entonces vamos a hablar sobre los fenómenos trombóticos, vamos a hablar de los procesos obstructivos de las arterias coronarianas, causando ahí una disminución y una ausencia del aporte sanguíneo de estas células musculares cardíacas, los miocitos. Entonces la unidad 2 se va a dedicar a eso. En nuestra unidad 3 continuamos hablando de patologías cardíacas, pero vamos a hablar de la musculatura cardíaca en sí y vamos a hablar también sobre las válvulas cardíacas. Dentro de las patologías valvulares vamos a hablar sobre estenosis valvular y sobre insuficiencia valvular, que son patologías que acometen las válvulas cardíacas, que sabemos muy bien que son 4, que tienen mecanismos distintos. Y por supuesto tiene también una clínica distinta. Entonces tenemos morfológicamente diferentes ambas, tanto la insuficiencia como la estenosis, y tenemos manifestaciones clínicas también distintas. Vamos a estar viendo también sobre las cardiomiopatías, principalmente la hipertrófica, causada por niveles elevados de tensión arterial crónico. Por eso es muy importante durante nuestro tratamiento de nuestro paciente hipertenso mantener los niveles de tensión arterial aproximadamente a niveles normales, porque cuando se mantiene a niveles elevados a largo tiempo, a largo plazo, van a tener consecuencias cardiovasculares importantes. Una de estas consecuencias sería el aumento de la musculatura cardíaca, el aumento de la masa cardiovascular. Entonces sabemos que nuestras células tienen la forma y tienen la posibilidad de adaptación. Tuvieron en anatomía patológica una adaptación celular, que la célula se puede adaptarse. Si la célula no se adapta, la célula muere, ¿verdad? Entonces tiene aquella lesión irreversible, muerte celular o entonces la apoptosis. Entonces dentro de esas adaptaciones celulares tenemos atrofia, hiperplasia, hipertrofia, metaplasia, atrofia, ¿no? Entonces son conceptos básicos que ya tuvieron en anatomía patológica 1. No van a tener problemas con estos conceptos. Entonces cuando hay un tipo de patología, nuestro sistema, nuestro organismo acaba buscar también una forma de adaptarse frente a esa patología, y ahí vamos a estar viendo sobre esa adaptación cardiovascular frente a niveles elevados de tensión arterial en la unidad 3. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Ninguna? Perfecto. En nuestra unidad 4 vamos a estar hablando sobre patologías de la cavidad oral y también de la faringe. Vamos a estar viendo sobre malformaciones de la cavidad oral. ¿Algunos compañeros conocen alguna malformación de la cavidad oral? ¿Quién puede mencionar algún tipo de patología de malformación de la cavidad oral que conocen? Ruchi, Marín, fenda palatina,
perfecto. Una patología, Ricardo, fisura palatina, perfecto. Francisco también complementó con la fenda, completó, ¿no? Con la fenda palatina, perfecto. ¿Cuál otra patología muy frecuente que a veces se asocia a la fenda palatina? A la hendidura palatina, ¿no? Que llamamos en español la hendidura palatina, que se puede estar asociada a las dos. Labio leporino, perfecto. Entonces son malformaciones, ¿no? Que labio leporino también Francisco complementó. Entonces son malformaciones frecuentes de la cavidad oral que vamos a estar sabiendo diagnosticar y sabemos diferenciar. Hay procesos inflamatorios también, tanto de la cavidad oral también como de la faringe. Entonces vamos a hablar sobre las amigdalitis y las faringitis. Saber diferenciar una amigdalitis aguda de una amigdalitis crônica. Saber diferenciar de una amigdalitis viral de una amigdalitis bacteriana, porque nuestro tratamiento y la abordaje terapéutica va a ser distinta entre ambas patologías. Vamos a hablar también sobre la amigdalitis caseosa. Entonces, los procesos inflamatorios amigdalianos y de la faringe son muy importantes porque es una de las principales, son uno de los principales motivos de consulta, principalmente en la pediatría, las amigdalitis y las faringitis. Vamos a estar viendo también procesos tumorales, procesos neoplásicos, ¿no? Relacionados a procesos neoplásicos, principalmente de las glándulas salivares. Recordando más una vez que cuando hablamos de tumor, no necesariamente estamos hablando de neoplasia. Recuerda del concepto que creo que tuvieron en Anatomía Patológica 1. Un tumor, ele pode ser reactivo ou ele pode ser neoplásico. Porque normalmente aqueles que não conhecem ou não são profissionais de área da saúde, quando escutam falar de um tumor, já pensa em câncer. E legalmente não é assim. Quando estamos diante a um tumor, ele pode ser um tumor reactivo, por exemplo, um golpe, né? Tuvo aí um traumatismo, tuvo uma hinchazón en la pierna, un tipo de tumoración. Entonces, tenemos los tumores reactivos y los tumores neoplásicos. Dentro de los tumores neoplásicos tenemos benignos y tenemos malignos, porque normalmente clasifica siempre los que no conocen como maligno. Entonces, un tumor puede ser un tumor benigno o puede ser un tumor maligno, puede ser un tumor neoplásico o puede ser un tumor reactivo. Entonces, dentro de la unidad 4, iremos hablar sobre algunos tumores, principalmente de las glándulas salivales. Vamos a ver también patologías, ¿no? Inflamatorias de las glándulas salivales. Dentro de esta patología inflamatoria hay procesos que inflaman la glándula parótida, la parotiditis, la cachumba, ¿no? Conocida también como papera. Entonces son patologías muy frecuentes que tenemos y acabamos que tener que diagnosticar en el día a día. Los procesos inflamatorios de la cavidad oral que vamos a estar viendo en la unidad 4 son patologías muy frecuentes en las urgencias. Como está viendo en la unidad 5, iniciaremos el digestivo. En la unidad 5 iniciaremos el capítulo de patología digestiva, recordando más una vez que nuestro guía va a ser el Robbins, el mismo que estaba usando en Anatomía Patológica 1, juntamente con el Atlas de Anatomía. Es importante conciliar los dos, porque acaba siendo un complemento. El Atlas acaba complementando el libro de Anatomía Patológica. Entonces, si estamos estudiando patología digestiva, voy a buscar estas patologías digestivas en el capítulo de alteraciones digestivas en el Atlas. Es muy importante estar leyendo los dos, porque hay muchas imágenes, muchos estudios complementarios en el Atlas que no hay en el libro. Dentro de la unidad 5, vamos a estar viendo las enfermedades congénitas esofágicas. ¿Quién se recuerda de alguna enfermedad congénita esofágica, por ejemplo? ¿Quién tiene ahí ese conocimiento de enfermedad congénita esofágica? Camila,
Professor, tem como o senhor enviar o material antes da aula para poder imprimir? Sim, la verdad que van a tener todo nuestro programa antes de la clase. Lo ideal y lo más correcto que puede hacer los alumnos es estudiar antes de la clase. No solamente imprimir, pero estudiar. Entonces, sí, en la próxima clase vamos a estar hablando sobre patologías cardiovasculares. Vamos a estar hablando de angina, angina estable, angina inestable, prismetal, né? Vamos a estar hablando sobre aterosclerosis, vamos a estar hablando sobre vasoespasmo. Es muy importante el alumno ya tener un conocimiento previo, ya sea una lectura. Entonces, buscar antes de la clase, hacer una pequeña lectura del capítulo, una pequeña lectura del texto, para cuando tuviéramos ahí las clases, para que sea más provechoso. Entonces, cosas que voy a estar hablando, el alumno ya va a saber, ya va a tener duda también durante su estudio, va a cuestionar algunos puntos o otros puntos. Entonces, aprovechamos esta clase para poder quitar todos estos puntos, estas dudas. ¿Está bien? Pero van a tener el material antes de la clase. Y mencionando más una vez, ¿verdad? Que tiene ahí el libro de anatomía patológica, el cual tenemos que guiarnos por él. Entonces vamos a estar hablando también sobre el esófago de Barré. Creo que estudiaron el esófago de Barré en adaptaciones celulares dentro de metaplasia, causada aí pela enfermedade del reflujo gastroesofágico. Vamos estar vendo também sobre processos inflamatórios esofágicos, la esofagitis, neoplasia maligna esofágica, não poderia faltar, ¿verdad? El cáncer esofágico. Y siempre vamos a estar mencionando la mayoría de las veces las manifestaciones clínicas, la epidemiología y la etiopatogenia, que son los mecanismos que conllevan el desarrollo de esta patología. En nuestra unidad 6, vamos a estar viendo, né, principalmente patologías estenosantes. Vamos a estar viendo la hernia de hiato. Creo que todos ya conocen también esta patología, ya tienen un conocimiento previo sobre estas malformaciones, algunas veces congénitas, otras veces adquiridas, la hernia de hiato. Vamos a estar viendo sobre el proceso inflamatorio de la mucosa gástrica, sobre la gastritis tanto aguda como también la gastritis crónica. Siempre también mencionamos la epidemiología, la manifestación clínica, la macro y la microscopía. Cáncer gástrico, né? Cáncer de estómago, vamos a estar viendo también carcinoma, sus causas, su variante clínica, su epidemiología, su etiopatogenia, todo esto mecanismo desencadenante de esta patología. Vamos a estar viendo en la unidad 6. En nuestra unidad 7, continuamos con patologías del aparato digestivo, pero acá abordamos principalmente patologías hepáticas. Dentro de estas patologías hepáticas vamos a mencionar insuficiencia hepática, necrosis hepática, las bilirrubinemías, de sus clasificaciones, los daños hepáticos, qué tipo de fármaco es hepatotóxico, qué tipo de vício puede causar dano hepático. Vamos a hablar sobre el alcoholismo crónico, que está íntimamente involucrado en las alteraciones hepáticas, principalmente funcionales como también estructurales. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Tranquilo? Beleza. Compañeros respondieron que no. Entonces, damos seguimiento. Entonces, dentro de nuestra unidad 7, continuando con patología digestiva, la patología digestiva, vamos a hablar también sobre hígado, sobre páncreas. Vamos a hablar sobre la cirrosis hepática, una patología ahí preocupante, una patología ahí muy conocida principalmente por los alcohólatras crónicos, y vamos a estar mencionando cómo va a desarrollar una cirrosis hepática, porque aquellos que toman una vez, 2 veces por semana
solamente cerveza difícilmente va a tener una cirrosis hepática. Pero cuando estamos hablando de aquellos alcohólatras crónicos que ingieren bebidas con alto porcentaje de alcohol todos los días, hay una posibilidad muy grande de ocurrir ahí una cirrosis hepática en su parénquima hepático. Vamos a estar viendo siempre, como mencionamos, la epidemiología, las manifestaciones clínicas, la morfología macro y micro que hace parte de nuestra anatomía patológica, pero vamos a ver también cáncer de hígado, que es una patología también muy preocupante, una patología también muy frecuente. Sus alteraciones clínicas, sus alteraciones morfológicas, tanto macro como microscópicas. Vamos a ver aquí, acabó saliendo aquí de mi... en nuestra unidad 8. Bueno, en nuestra unidad 8 hablamos sobre ella ahora, en la unidad 9. En la unidad 9 vamos a estar abordando patologías pancreáticas. Es muy importante conocer este tipo de patologías porque son patologías también muy frecuentes. La pancreatitis aguda, por ejemplo, es una patología muy frecuente y tiene características clínicas muy peculiares, características clínicas únicas. ¿Cuál es la principal causa de pancreatitis aguda? ¿Quién sabe? ¿Quién se recuerda cuál es la principal causa de pancreatitis aguda del mundo, verdad? Tanto del Paraguay como también del mundo. Cálculos biliares, puso acá un compañero. ¿Quién más? Luciano Pontes também puso cálculos de obstrução do colédoco. Clarismone, né? Puso alcoolismo. Muito consumo de lípidos, né, por excesso. Natanael está aqui também, conocido também Natanael. Entonces, los compañeros que puso ahí, ¿verdad? El usuario 1, tiene que poner su nombre porque cuando vamos a bajar la lista, van a estar apareciendo solamente como usuario 1. Importante poner su nombre completo para estar en la lista. Entonces, los cálculos biliares son la principal causa de pancreatitis aguda. Como comentó también el compañero acá, alcoholismo es una de las principales causas de pancreatitis crónica. Y el mecanismo, como mencionó también Luciano, por obstrucción de la vía biliar principal, no solamente del colédoco, pero también hay una impactación por ese cálculo en el esfínter de Oddi. Y como mencionó también nuestro compañero Natanael, el consumo excesivo de lípidos, de gordura, frituras, todo eso pode levar a uma precipitação do colesterol a nível de la vesícula biliar, levando à formação de cálculos biliares, também que hace referência aí a um processo que pode levar a uma obstrução. Então, temos também câncer pancreático. Vamos estar falando dentro da unidade 9 sobre câncer pancreático. Para mí, una de las peores neoplasias malignas, uno de los peores tipos de cáncer sería el cáncer pancreático. ¿Hay algún compañero que conoce esa enfermedad? Que ya estudió, que conoce a alguien que tuvo, algún familiar o alguna historia, algún famoso que falleció por cáncer de páncreas?
Nada se recuerda de esta patología neoplásica. Beleza. Aquellos que ya estudiaron, aquellos que ya tuvieron ahí una lectura sobre cáncer periampular, un cáncer de páncreas, van a saber que es una de las peores neoplasias que puede acometer nosotros seres humanos. Entonces, es una patología silenciosa, una patología de difícil diagnóstico temprano, que normalmente cuando se diagnostica ya hay metástase o ya hay invasión a estructuras vecinas, ya hay invasión a órganos adyacentes. Una de las manifestaciones clínicas, como mencionó a Viviana, es falta de apetito también y la ictericia. Normalmente el paciente está totalmente asintomático y empieza a quedar con la piel amarilla. Y ahí busca atención médica y cuando se diagnostica, esa neoplasia ya está muchas de las veces en estadio avanzado, donde ya no hay muchas opciones terapéuticas para abordar ese tipo de paciente. Entonces, en la unidad 9, cuando está estudiando eso, en la unidad 10. En la unidad 10 vamos a estar estudiando procesos inflamatorios intestinales. Dentro de esos procesos inflamatorios intestinales vamos a estar hablando de los principales, que sería la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, llamado también de retrocolitis ulcerativa. Son las principales enfermedades intestinales inflamatorias que tenemos que tener en cuenta. Vamos a hablar también sobre la diverticulosis y su proceso inflamatorio, que es la diverticulitis. Entonces, ¿qué genera ahí una diverticulosis? ¿Por qué un paciente tiene ahí el desarrollo de una diverticulosis y su proceso inflamatorio, que es la diverticulitis? Infarto y necrosis intestinal. Vamos a estar estudiando también, porque cuando hablamos de infarto, tenemos siempre una idea, tenemos siempre una mención a la estructura cardíaca, pero infarto se puede verse en varios órganos. Por ejemplo, un infarto de la masa encefálica, un accidente vascular isquémico causa un infarto a nivel de las células cerebrales. Un infarto intestinal, como mencionamos, una privación de sangre puede causar ahí una muerte de las células intestinales y del tejido intestinal. Un infarto también de la musculatura cardíaca, un infarto agudo del miocardio puede causar también muerte de células. Entonces, cuando hablamos de infarto, estamos hablando de una ausencia de circulación, estamos hablando de una supresión del aporte sanguíneo, ¿está bien? Porque normalmente cuando hablamos de infarto, la persona ya piensa del corazón. Entonces tenemos infarto agudo del miocardio, infarto del sistema nervioso central, infarto de arterias mesentéricas, infarto intestinal, ¿está bien? Unidad 11. En la unidad 11 vamos a hablar sobre patologías del sistema linfático y patologías del sistema hematogénico. Dentro de esta patología vamos a estar hablando del linfoma, tanto el linfoma de Hodgkin como también el linfoma de no Hodgkin. Vamos a estar hablando también sobre las leucemias, una patología muy frecuente, principalmente en la criatura también. Vamos a hablar sobre sus variantes clínicas, sus alteraciones morfológicas macro y microscópicas. La policitemia. La policitemia es un exceso de los eritrocitos, un aumento de la cantidad de los eritrócitos de los glóbulos rojos. La trombocitosis también vamos a estar viendo este tipo de patología en la unidad 11.
En la unidad 12, vamos a estar viendo patologías endócrinas. Dentro de estas patologías endócrinas, vamos a hablar sobre los adenomas de la glándula hipófisis. Adenoma es esto que muchas de las veces lleva a una hiperfunción de esta glándula o una hipofunción. Entonces vamos a tener características clínicas distintas a depender si va a ser hiper o si va a ser hipo. Las manifestaciones clínicas, vamos a hablar sobre el enanismo, sobre el gigantismo, sobre la acromegalía. Dentro de la unidad 13, las patologías endocrinas 2, vamos a estar viendo sobre patologías principalmente de la glándula tiroides. Dentro de la patología de la glándula tiroides, vamos a hablar sobre la más frecuente de ellas, que sería la tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto es una patología que causa hipotiroidismo, una destrucción de la glándula tiroide, causada por autoanticuerpos. Entonces es una patología también muy frecuente. 90% de los hipotiroidismos es causado por una tiroiditis de Hashimoto. Vamos a ver también cretinismo, hipotiroidismo también, sus variantes clínicas, sus cambios morfológicos macro y microscópicos dentro de esta unidad. En la unidad 14, acá, hablamos todavía de enfermedades endócrinas, pero vamos a hablar de las glándulas suprarrenales. Vamos a hablar sobre cortisolismo, enfermedad de Cushing. La enfermedad de Cushing muchas veces causada ahí pelo uso de corticoide crónico, aldosteronismo, el ferocomocitoma, un tumor ahí de las glándulas suprarrenales que puede llevar ahí una hipertensión arterial secundaria, que muchas de las veces la causa de la hipertensión es una hipertensión arterial decorrente a ese proceso tumoral liberador de catecolaminas. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta el momento? Tranquilo, perfecto. Estamos ya ahí con 103 participantes. Vamos a estar viendo nuestras próximas unidades. Nuestra unidad 15. Dentro de nuestra unidad 15, vamos a estar viendo sobre patologías renales. Dentro de estas patologías renales, vamos a estar hablando sobre síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. Saber cuál es la diferencia de las dos, cuáles son las características clínicas del síndrome nefrótico, cuáles son las características clínicas del síndrome nefrítico, saber la diferencia morfológica de ambas dos entidades, que son síndromes muy parecidas, pero que muchas de las veces hay mecanismos etiopatogénicos diferentes. Unidad 16. Continuamos con patologías renales y vamos a hablar de patologías neoplásicas, principalmente un nefroblastoma, conocido también como tumor de Wilms. Esse tumor de Wilms é muito frequente em la faixa pediátrica, principalmente após los 2 años de edad, donde se diagnostica la mayoría de los tumores neoplásicos renales, que lo más frecuente sería el tumor de Wilms, conocido como nefroblastomas. Como está viendo algunos otros tipos de tumores también, tumores neoplásicos, principalmente de tipo mesenquimáticos. En nuestra unidad 17, continuamos con patologías urinarias.
Aí patologías de la vía excretora, né? Hablamos de patologías renales en la unidad 15, hablamos de patología urinaria en la unidad 16 y ahí bajamos un poco de las patologías urinarias, principalmente patología de la vejiga, la cistitis, qué causa la cistitis, las manifestaciones clínicas, la epidemiología, que es una de las principales causas de infección de vía urinaria, motivo de consulta muy frecuente, principalmente entre las mujeres. Vamos a estar hablando por qué las mujeres tienen ahí esta patología mucho más frecuente que los hombres, qué tipo de agentes etiológicos son causadores de esta patología. Vamos a hablar también sobre cáncer de vejiga, una neoplasia maligna y muy temida también, sus alteraciones macroscópicas, sus alteraciones microscópicas y su epidemiología. Es importante mencionar que los mecanismos de formación de neoplasia, creo que ya tuvieron en neoplasia en anatomía patológica 1. Son los mecanismos oncogénicos para el desarrollo de un cáncer, ¿verdad? Incluso creo que yo he visto ahí una live muy bien hecha, explicando ahí, do Kirby, do Fusquinha, que usa aí como sinônimo aí los supresores tumorales, uno de los supresores tumorales para evitar la formación de estas neoplasias. Dentro de la unidad 18, continuamos con patologías urinarias. Vamos a hablar sobre las uretritis, vamos a hablar también sobre las prostatitis, el proceso inflamatorio de la próstata. Vamos a hablar también sobre la hiperplasia prostática benigna, los adenomas de próstata, sobre infecciones de vías urinarias y todas sus presentaciones clínicas y sus agentes etiopatogénicos involucrados. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Tranquilo, seguimos. Cualquier duda, cualquier pregunta, puede estar ahí activando su micrófono o está utilizando ahí el chat. Dentro de nuestra unidad 24, vamos a ver dónde está. 19, ¿verdad? 19. ¿Dónde está? Aquí. Dentro de nuestra unidad 19, vamos a estar viendo patologías del aparato genital femenino, del aparato reproductor, donde vamos a estar viendo alteraciones en los ovarios, vamos a estar hablando sobre quistes, vamos a estar hablando sobre procesos neoplásicos, tanto procesos neoplásicos malignos como procesos neoplásicos benignos. Vamos a hablar también sobre cáncer, cáncer de ovario, cariocarcinoma y también sobre los teratomas, sus manifestaciones clínicas, su etiopatogenia y sus características morfológicas. En la unidad 20, vamos a estar hablando sobre patologías del aparato genital femenino, donde vamos a mencionar patologías uterinas. Dentro de esta patología uterina vamos a hablar sobre los leiomiomas, endometriosis también, patología ahí muy frecuente, trayendo consigo manifestaciones clínicas muy desconfortantes durante la menstruación. Vamos a estar viendo también cáncer de cuello uterino, cuándo se debe realizar un preventivo, cuándo se debe terminar, cuándo se debe iniciar, a cada cuánto tiempo, cuando encontramos una alteración, qué debemos hacer, cómo se hace para colectar un examen de Papa Nicolau. Dentro de esta unidad 20 vamos a estar discutiendo estos temas. Unidad 21. En la unidad 21 vamos a estar hablando sobre patologías mamarias. Dentro de esta patología mamaria vamos a estar hablando sobre procesos inflamatorios de la glándula mamaria, que sería la mastitis. Vamos a hablar también sobre nódulos mamarios, cómo se debe proceder
al encontrar un nódulo mamario, si debe o no hacer el autoexame da mama, se indica o no, né? Y sus variantes, tanto benigno como también, como maligno también, de estas nodulaciones. En la unidad 22, vamos a hablar sobre cáncer de mama, né? Sobre neoplasia maligna mamária. Vamos a hablar sobre su epidemiología. Cáncer de mama, pregunta a los compañeros que están asistiendo a la clase. Cáncer de mama es más frecuente en el sexo masculino o en el sexo femenino? Feminino. Feminino, Robson respondeu aí. Lucélia, feminino também. Que mais? Opina? Professor, posso tirar uma dúvida? Claro. Geralmente é cometido o câncer de mama nas mulheres. Porém, nos homens, ele acontece mais por causa da ginecomastia ou algum outro fator? Não, la ginecomastia muchas de las veces no es un propensor a formación de cáncer de mama. La ginecomastia es un aumento de la glándula mamaria que expresa muchos adolescentes cuando está ahí, ¿no?, en la edad de la pubertad. Entonces hay muchos adolescentes que pueden tener ginecomastia o hay varios medicamentos también que pueden causar ginecomastia. Pero la ginecomastia no induce a formación de un cáncer de mama. Son patologías distintas. Ok, gracias. Perfecto. Los compañeros, Alessandra también puso femenino, Milton también femenino, Nathaniel 29% de cáncer femenino, né? Perfecto. Incluso nuestra bibliografía, né, que es una bibliografía americana, que nos trae epidemiología americana, sabemos que debemos utilizar números, né, epidemiológicos de países desarrollados, hasta porque muchas de las veces nuestros países, tanto Paraguay como Brasil, no tienen números epidemiológicos de forma concreta o de forma eficiente o de forma confiable. Entonces, nuestra bibliografía trae una porcentaje de 9:1. De 10 cáncer de mama, 9 son mujeres y 1 es hombre. ¿Y cuál de ellos tiene el peor pronóstico? ¿Cuál de ellos tiene un peor recibimiento de diagnóstico? Bruna puso hombre. ¿Qué más? ¿Cuál de ellos tiene el peor pronóstico? Creio que seja homem, porque eles demoram mais para correr atrás disso, né? Homem também, Robson expressou su comentario. Eliane también puso hombre, tiene el peor pronóstico. Bueno, hay una explicación. Porque el hombre, cuando está acometido por un cáncer de mama, existe más probabilidad de muerte do que una mujer. Porque normalmente el hombre tiene ahí con la glándula mamaria muy próximo a la caja torácica. No tiene el tejido adiposo y no tiene el tejido glandular que tiene la mujer. Entonces la mujer tiene el tejido glandular. Entonces si hay una neoplasia en este tejido glandular, hay espacio para que pueda crecer esa neoplasia. Hay tiempo, hay muchas de las veces cómo aumentar. Y el hombre no, como no tiene un tejido glandular desarrollado, como no tiene mucha masa en esta parte, entonces muchas de las veces esa neoplasia ya se adhiere a la caja torácica. Entonces cuando se diagnostica, esa neoplasia ya está involucrada juntamente a los arcos costales. Entonces puede tener invasão à estrutura da pleura, principalmente pleura parietal, o los arcos costales, la musculatura torácica. Entonces la mujer, muchas de las veces, hay un tiempo a más
¿no? Porque tiene mucho tejido mamario para que pueda propagar esa neoplasia, para que pueda crecer. Entonces el hombre tiene un peor pronóstico justamente por eso, por la aproximación de la musculatura del pectoral juntamente a caja torácica. Entonces la mujer, sabemos que no son todas que hay, ¿no?, un aumento que tiene glándulas mamarias muy grandes, pero cuando tiene glándulas mamarias muy grandes está mucho más alejada de la caja torácica do que el hombre. Entonces el hombre tiene ahí un peor pronóstico si comparado con la mujer. Es referente a las neoplasias de mama. Pero el hombre también puede tener cáncer de mama, igual que la mujer, pero con porcentajes mucho menores. En nuestra unidad 23 vamos a hablar sobre patologías del aparato genital masculino, sobre el aparato excretor, el aparato reproductor. Dentro de estas patologías vamos a hablar sobre procesos de malformación congénita, que viene con la génesis. Hay una malformación embrionaria dentro de estas malformaciones. Vamos a estar viendo la epispadia y la hipospadia, que es la malformación en la ubicación de la uretra. Vamos a estar viendo también la fimosis, y su principal complicación, la parafimosis, sus características clínicas, morfología, su etiopatogenia, y vamos a estar viendo también la criptorquidia, y también neoplasias testiculares, neoplasias penianas, principalmente neoplasias malignas, que muchas de las veces afecta a esa porción genital, al órgano genital del pênis. Y por fin, pero no menos importante, en la unidad 24 hablamos todavía de patologías del aparato genital masculino. Vamos a estar viendo procesos inflamatorios testiculares, principalmente orquitis, epididimitis, que son procesos inflamatorios muy comunes. Vamos a estar viendo también sobre tumores testiculares, principalmente tumores benignos y tumores malignos. Entre estos tumores vamos a estar hablando sobre seminomas, teratomas, su morfología y su etiopatogenia y sus manifestaciones clínicas. Vamos a mencionar también estudios complementarios de imagen, que es muy importante para que podamos elucidar nuestro diagnóstico. Por fin, tenemos entonces estas 24 unidades para desarrollar en estos semestres con estos distintos temas. Más una vez comentando que todas nuestro contenido va a estar en la plataforma también para que pueda ir acompañando y estar estudiando de forma independiente para que cuando tenemos nuestra clase puedas tener un poco más de dominio sobre el tema y puedes estar aprovechando mucho más este tiempo que tenemos junto al otro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Perfecto. Si no hay ninguna duda, no hay ninguna pregunta, vamos a estar encerrando por acá. En la próxima semana, el viernes que viene, vamos a estar iniciando nuestra unidad 1. ¿Está bien? Cualquier duda, cualquier pregunta puede estar utilizando ahí, puede estar quitando ahí con los delegados. ¿Está bien? Hasta semana que viene.